Shalom, que Dios te bendiga mucho. Soy Fausta Vivan, Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones para su gloria. Recuerda que todo es para su gloria. Coge tu Biblia, mi querido amigo, vamos a seguir meditando en este libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Y este libro de Primera de Pedro, capítulo 2, estamos aprendiendo muchísimas cosas. Decirte que hoy vamos a seguir aprendiendo. Aquí hay tela en el tema de hoy. Nuestro tema es someteos a toda institución humana. Tela, ¿verdad? Nosotros que nos pensamos que ya estamos ahí sobre la ley. Sí, Cristo no está. Mi alma te alaba. Coge tu Biblia, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allá. Bien, vamos a meditar los versículos desde el 13 hasta el 20. Son 7 versículos bíblicos que son súper rápidos porque no hay otros versículos bíblicos como nos solía pasar otras veces, que cuando estamos meditando pues la Biblia nos lleva a otro versículo bíblico y tenemos que leerlo. Esto es tal cual, así que vamos a leerlo. Dice así, vamos a empezar con el versículo 13. Leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, por causa del Señor. Por causa del Señor, mi alma te alaba. Bien, ¿qué quiere decirnos aquí el apóstol Pedro? Aquí el apóstol Pedro nos habla de los gobernadores. Entonces vemos aquí cuando dice: sed pues sujetos a toda institución humana por respeto a Dios. Aquí Pedro se refiere al gobierno civil, ¿vale? De esto habla aquí. Y luego dice, ya sea al rey como al superior. Aquí también, cuando nos dicen de someternos, es siempre que la institución no viole la voluntad de Dios, ¿verdad? No viole la palabra de Dios, porque si la institución viola la palabra de Dios, pues no hay que someterse a esta institución. Porque estén de acuerdo con el aborto, tú y yo no tenemos por qué ir a abortar, ni nuestros hijos. Entonces, si la institución no se somete a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, no se obedece. Pero si se somete a la palabra de Dios, entonces vemos aquí que hay que respetar al gobierno civil, ¿vale? Versículo 14, dice así: ya a los gobernadores, escucha, como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Amén. Bien, este versículo 14 vamos a separarlo, vemos aquí en dos partes. La primera parte dice: ya a los gobernadores, como de él, enviados. Aquí se refiere a la policía local, ¿vale? Luego dice, para venganza de los malhechores. Aquí incluye todo gobierno civil. Luego dice, y alabanza de los que hacen el bien. Lo que nos quiere decir aquí es que se ha de castigar el mal y recompensar el bien, ¿vale? Si haces buena obra hay que recompensarte, pero si haces mal, pues hay que castigarte. Y esto es lo normal en una sociedad estable, ¿verdad? Castigar lo malo y premiar lo bueno. Amén. Vamos a pasar al versículo 15. Y aquí en este versículo 15 vemos que dice: porque esta es la voluntad de Dios. Escucha, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces tenemos que hacer el bien para hacer callar a los hombres insensatos. Vamos a separar ese versículo bíblico también en dos partes. Vemos que dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios. Aquí vemos que el gobierno civil también está ordenado por Dios, mi querido amigo. Luego dice, que haciendo bien acalléis la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí lo que nos quiere decir es que los verdaderos cristianos son el recurso, mi querido amigo, de una nación. Son el verdadero recurso de una nación, los verdaderos cristianos. Versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque hay gente que se les escapa por ahí y ya no es libertad, sino libertinaje. Vamos a separar este versículo bíblico en dos partes también. Dice así, como libres. La libertad, esta libertad es la que tenemos en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo, de ella habla aquí. Luego dice, y no como teniendo la libertad para descubrir lo malo, o sea, la malicia, sino como siervos de Dios. La libertad que tenemos en Cristo no nos coloca en una posición superior a la ley de la tierra. Ya te he dicho que si es buena o si es según la palabra de Dios, la ley es buena, ¿me entiendes?
Pero si no es según la palabra de Dios, pues no. Como te he dicho antes, no hay que abortar, porque la ley dice que hay que abortar, tú vas y abortas. No hay que matar a los bebés, está clarísimo. Entonces, hay muchas cosas que es como ley, que lo han puesto como ley, la institución lo ha puesto como ley, pero nosotros no podemos entrar ahí. ¿Por qué? Porque esto no se sujeta a la palabra de Dios. Vamos a pasar al versículo 17, dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Bueno, está ahí, la he puesto yo. Vale, honrar al rey, dice. A ver, aquí honrar a todos, estos sí son dignos de honor, porque, como te he dicho, no hay que honrar lo que tú sabes que te lleva contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Luego dice, amar a los hermanos. Amar a los hermanos se refiere a la familia cristiana, o sea, a los creyentes. Luego dice, temer a Dios. El que tiene temor de Dios no deshonra al hombre. Escucha, amará a sus hermanos y le dará el reconocimiento digno a la autoridad civil nombrada. O sea, cuando tú tienes temor de Dios, entonces directamente el Espíritu Santo produce esto en ti. Luego dice, honra al rey. En efecto, aquí se refiere a rendir homenaje al oficio. Ahora vamos a hablar de los siervos. Versículo 18. Criados, estad sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto cuesta, ¿verdad? Esto cuesta. Siervos, aquí se refiere, los siervos aquí son esclavos, ¿vale? Sed sujetos con todo temor a vuestros amos. Aquí habla cuando dice ser sujetos con todo temor a vuestros amos. Esto indica porque aquí habla ya de clases, porque aquí los esclavos eran una clase y los amos eran otra clase. Y vemos que también, vemos aquí también que formaban una gran parte de la primera comunidad cristiana. Entonces, la primera parte de la comunidad cristiana, la mayoría eran esclavos, y aquí el apóstol Pedro les está dejando claro cómo tienen que comportarse. Dice, no solamente a los buenos y humanos, o sea, afables, ponía aquí, sino también a los injustos. Esto cuesta, ¿verdad? Vale, mi querido amigo. Los esclavos cristianos debían comportarse como Cristo, ya sea si su amo era bueno o no. Mira, de la misma manera, hoy en día, se aplica esta advertencia al patrón y al empleado. O sea, tenemos que respetar a los patrones. Si tú tienes un patrón, un jefe, hay que respetarle. Amén. Mira el versículo 19, dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces aquí vemos que aquí se refiere a una acción fuera del curso ordinario de lo que se espera. O sea, si de repente te hacen algo que tú no esperas, pues mira. Luego dice, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, mira lo que dice aquí. Mira, aunque haya sido maltratado, el esclavo creyente debe seguir comportándose como Cristo, lo cual Dios siempre reconocerá. Recuerda que Él dice, mía es la justicia. Versículo 20 para terminar. Dice, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿qué gloria hay? Luego dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces ahí el Señor ya pelea, pero si tú y yo nos hemos portado mal y nos están abofeteando por ello, pues nada, a soportar. Pero si pasa que no es así, pues el Señor recuerda que dice, mía es la venganza. Entonces vamos a separar ese versículo 20, dice, porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? De hecho, si el esclavo se ha comportado mal, él debe aceptar su castigo sin quejarse. Así es, nos hemos portado mal, pues a recibir. Luego dice, pero si haciendo el bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Esto significa que si no aceptamos el maltrato con paciencia, no es aceptable para Dios. Se puede lograr eso solo mediante el Espíritu Santo
que Él lo hará encantadísimo, ¿verdad? Sabes que Él nos ayuda en lo que somos débiles, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayudará a la persona, lo cual Él definitivamente lo hará, como te he dicho, si su fe está afianzada en la cruz. Cuando tú y yo tenemos la fe en Cristo y en la cruz, pues el Espíritu Santo obra en nosotros y nos ayuda en lo que somos débiles. Entonces, mi querido amigo, hoy Dios nos dice que tenemos que someternos a la autoridad, a los gobernadores, al rey. Entonces vamos a ver si el Señor nos ayude. El Espíritu Santo es el que produce todo esto en nosotros. Nosotros solo somos instrumentos. Bueno, mi querido amigo, nada más dicho esto, que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.